en lo que fue el partido de los Pumas ante los Wallabies en Townsville, la tercera fecha de este último Rugby Championship, podríamos decir, por lo menos en el formato en el que lo veníamos conociendo hasta el momento, o en el que lo conocemos hoy por hoy. Un partido que para los Pumas era clave, podríamos decir, porque sabemos que de los tres equipos a los que se enfrenta el conjunto argentino, liderado por Felipe Contepomi, perdón, así se dice. Es normal igual que se vaya un poco la N ahí, ¿no? Sí, exactamente. Es el que a priori podríamos decir es el más sencillo. Sin embargo, este torneo de alto impacto, quizás el mejor torneo de selecciones, sacando el Mundial de todos los que tenemos hoy a mano, demuestra que todos los equipos están palo y palo, que ya esa etapa donde los Pumas perdían todo o había uno que quedaba muy por detrás en la tabla de posiciones, esa etapa quedó muy atrás en el tiempo, me parece, y creo que desde que los Pumas empezaron a poder ganarle a los rivales a lo largo del tiempo y gracias a la competitividad y al poder enfrentarse todos los años a estos equipos y estas selecciones, permitieron que sea un torneo muy parejo, palo y palo, donde cualquiera puede ganarle a cualquiera y también cualquiera puede perder con cualquiera, muy en la lógica y en la tónica de lo que vienen siendo estos Pumas que por ahí tienen esas inconsistencias, esas fluctuaciones de las que solemos hablar muchas veces en el programa, donde pueden pasar en 2 semanas de ganarle a los All Blacks en un partido histórico, por primera vez en la Argentina, a luego perder ante un rival que, quiero analizarlo, es mucho mejor de lo que uno esperaba, creo yo, viene ya en levantada desde este Rugby Championship, cuando le pudo ganar a los Springboks el primer partido en el debut, y luego también le pudo poner presión, y la verdad que le costó bastante a los Springboks sacar el segundo test ante estos Wallabies, que tienen, creo, sin conocer las minucias del equipo, pero con el objetivo de convertirse en quienes van a ser los anfitriones del Mundial 2027, sí, pues se juega en su país, pero ser uno de los que compita y desea, para mí va a ser de los favoritos por su condición de localía. Creo que es un equipo en construcción, este que tiene Australia, que no es nada fácil, que desde el año pasado se viene viendo que para Argentina, por más que luego se le gane por 50, 60 puntos y goleada histórica y demás, le cuesta mucho. El primer test con Australia el año pasado, no sé si se acuerdan, ahí en La Plata, termina en derrota también, en un partido que los Pumas merecían. Y creo que este partido va con una tónica similar, con un primer tiempo donde vimos unos Pumas, no sé si 100% dominantes, pero ejecutando muy bien 3 o 4 cosas que los ponían no solo en el marcador, sino también espiritualmente por encima en el partido, ante un rival que de a momentos no sabía cómo responder ante la frustración que le generaba la defensa argentina, que creo que en el primer tiempo fue descollante. Muy bueno el laburo en defensa de los Pumas en ese momento del partido, y después 2-3 que vienen de primera fase utilizando el Scrum como plataforma de lanzamiento, lo cual me parece una novedad. Primero porque el Scrum se usa como plataforma de lanzamiento en la Argentina y veníamos viendo Scrums difíciles, con penales en contra, y de pronto ahora nos encontramos con una formación que en este caso se puede utilizar para generarle rigor a la defensa rival. Quiero empezar el análisis, como siempre digo, de lo macro a lo micro, partido que se empieza a trazar por las condiciones climáticas, una cosa medio rara, sí, ¿no? De hecho, arranca tarde, se posterga creo de 20 minutos, sí, 20 minutos por el calor que hacía. Había cuando un nivel de calor llegaba a cierta altura, se tenía que hacer obligatorio cada 20 minutos un parate, que fue lo que pasó. También condicionó un poco ¿cómo se llama? El partido, el desarrollo del partido. Me parece que la propuesta de Argentina, un poquito condicionada con el clima, pero así todo salió muy bien el primer tiempo. Esa de la presión asfixiante, como nunca vimos, un equipo de los Pumas que salió recontra decidido a marcarle la cancha con el tackle contundente, tackle a 2, tackle a 1, derribando, metiendo de vuelta presión. Me parece que fue lo que marcó el primer tiempo, y el dominio total, para mí fue total en el primer tiempo del seleccionado argentino, que después medio que se fue encontrando con pasaje del partido que era tal vez para meter una pausa, pero en ese ritmo de meter rigor y de intentar imponerse y dominar al rival, medio que se terminó
tirando un poquito un tiro en el pie. Sí, coincido mucho. Es un partido muy difícil de analizar para mí. O sea, cuando terminó el partido dije, wow, qué difícil este partido porque pasó por muchos momentos. Creo que el planteo de Argentina, como dijo Marqui, digamos, era un planteo complicado para las condiciones climáticas, algo que uno no puede controlar, lógicamente, digamos, que haga 40 grados de calor es algo que como tal vez no se te ocurre. Igualmente Argentina doblegó en el primer tiempo a Australia, que planteó un partido raro para mí en el primer tiempo, partido muy físico, digamos, donde le favoreció a los Pumas, ¿no? La defensa, no más de 2 pases en cada uno de los contactos. A mí me llamó la atención Australia, que suele jugar siempre a las puntas, de jugada. Más despliegue. Más despliegue. Por lo general, hicieron lo contrario, hicieron un juego mucho más parecido al que hace Sudáfrica en general. Creo que Australia tiene los jugadores para hacerlo, pero me llamó muchísimo la atención. Argentina le favoreció todo eso le favoreció muchísimo. En el segundo tiempo, y después podemos charlar bien hasta por qué, digamos, cambió mucho el partido. Obviamente existe la polémica y la gente habla muchísimo de fallos arbitrales. Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso, por supuesto. Creo que Argentina en momentos baja el pie del acelerador y creo que tiene que ver justo con lo que había remarcado Marcos Kremer hace unas semanas, que es esos minutos posteriores al entretiempo que son muy importantes y donde el rival se te va a venir porque tiene una diferencia muy grande y ahí es donde a Argentina tal vez le costó un poco ese partido. Y bueno, y hablando de diferentes situaciones de juego, ahí empezó un poco a sentirse como atosigado y atolondrado, y ahí es donde creo que le costó el partido, y Australia se vio beneficiado, hasta incluso se rescató un poco de esa situación de Argentina y aprovechó el momento. Yo acá veo varias cosas, creo que coincido bastante con Marqui en el punto de que, primero, Argentina en 10 minutos básicamente liquida el partido. O sea, pone cifras que luego terminarán siendo casi que definitivas en el marcador, por lo menos de su lado. Son 10 minutos concretos donde metiendo presión, atacando y demás, pero fundamentalmente con esas 2 jugadas y ahí es evidente el trabajo previo en la semana, estrategia pura, eso es estrategia que baja ya desde la pizarra, que desde el lunes en el análisis del rival se sabe a qué se va a jugar. Me parece que Argentina fue muy vivo en explotar esa cobertura que tenía que hacer el 9. En un momento, vamos a ver, ahora seguramente el try de Delgui, si no me equivoco, donde Kremer involucra al ala contrario para que este no pueda salir, que quede solamente Nick White, acá lo vamos a ver, ves que lo tapa ahí, queda Nick White pagando, y Lainac también, que es el 10 que tiene buenas y malas, en defensa le cuesta bastante al 10 de Australia, y genera 2 tries de primera fase, lo cual siempre decimos es raro. Este fue el viejo y confiable corto-largo. Sí, muy fácil. Bueno, creo que fue el 9 en este caso, pero bueno, siempre es uno que toma la decisión y 2 que se cruzan, corto-largo. Sí. El que entra es Chocobares a toda velocidad. En las 2 jugadas, fíjate que acá también se le termina haciendo la diferencia con la toma de decisión en defensa del 10 rival, de Lainac. Claro. Me parece que por ese lado también pasó el estudio en un scrum del medio, que es el primer try. Se ataca al lado derecho del ataque, que es donde estaba Lainac. ¿Ese era el ciego en ese caso? No me acuerdo. Era el lado corto en cuanto a jugadores, pero estaba justo en el medio. Entonces, claro, estaba en el medio. Pero de vuelta, en la siguiente jugada, una posición similar desde el medio. Se opta a jugar por la izquierda, en este caso con más jugadores, pero también involucrando al 10 y haciéndolo dudar. Que Cinti genera una muy buena diferencia con ese adentro y afuera que le hace al 10 que queda en el piso, y ahí terminó la diferencia, que después obviamente resuelve muy bien los 2 carreras. Sí, en ambos tries son jugadas simples, ¿no? Uno es un redoble y la otra es un cruce, o sea, no hay mucha elaboración en ciertas jugadas, digamos, no es que fue una jugada preparada como tal vez sí se hizo, por ejemplo, ¿te acordás en Twickenham el try de Boffelli? Que hay un redoble, que ahí sí es un poquito más elaborado, es un movimiento. Acá fue mucho más simple. Total, y te concluye con esta, que se le vuelve a poner otra vez presión al 10 Lainac, que teclea bastante, vamos a decirlo, y termina el penal 21-7. Por ahí el try ese, bueno, el try que hace Australia en el primer tiempo, digo, es un try, tampoco. Sí, o sea, pero pueden hacer un try. Me parece que no es para dejarlo así afuera, porque me parece que es más de la misma bolsa, que es en este caso, yo quiero marcar esto, la defensa argentina fue increíble todo el partido en cuanto a la intensidad y lo que dominó en el contacto.
pero noté que sorpresivamente en extrema defensa fue cuando más flaqueó. Sí. Sí, es verdad. Ahora vamos a hablar Sí. porque perdón, Agus, sorry. Son dos momentos, ¿no? Primero, en extrema defensa, en el primer tiempo, en el try puntual de Nick White, que siempre jodemos internamente que está gaga. Mentira. Pero bueno, Es que es un jugador retirado. es un jugador retirado que evidentemente le da menos ritmo que McDermott. Evidentemente, cuando entra. El banco de suplente de Australia hace que Australia gane el partido, básicamente, por lo menos para mí. Pero en este caso, Nick White, la verdad que sigue teniendo cierta viveza. Y ahí hay un poste que no se cubre bien, porque queda Sí. involucrado. Si podemos volver al principio, el primer try, Sí, el de Nick ¿sabes White. lo que noté, lo que vi de vuelta? Es una jugada que es bastante avanzada en el terreno, o sea, Line arranca en extrema defensa, pero de nuevo se opta por la defensa del wing como primer defensor. Viste que los Pumas ponen al wing ciego de primer defensor afuera. Che, se ve muy mal ahí, Y salgamos de ahí, porque no se ve bien. Se lo ataca directamente a Bautista Delgui en esa jugada que parecía Mol. Se lo ataca por la transición a Delgui junto Bien. con Gonzalo García, que si bien lo derriba... Sí, es verdad, hacen un doble Sí, tackle. sí, pero la transición que ambos ataca a Harry ambos Wilson. tuvieron un número muy alto de tackles, creo que 11 para García y 14 para Delgui, que es un montón para ambos por las posiciones. Pará, volvamos al principio, que ahí está la jugada puntual. Ahí es donde se genera el quiebre, ellos cierran bien. De hecho, se habla en general de lo buen defensor que es Gonchi García, Sí, en sí, general. sí, obvio. Para mi gusto, aparece demasiado en defensa. Es Está como, todo el tiempo defendiendo. está demasiado en defensa. Me estoy yendo un poco por las ramas, pero es que hay muchas cosas para tocar, que es un poco lo que termina pasando en esta situación, que es que un 9 sea bueno defendiendo o que aporte en defensa, no quita que por ahí no es la mejor opción para defender. Lógicamente. Está bueno tenerlo, está bueno que si necesitas una segunda línea defensiva esté, pero él no está en una segunda línea defensiva, él está en la primera. Correcto. Muchas veces es la punta de lanza en la defensa, en algunas situaciones, o, ¿por qué no?, la rueda de auxilio. Y en este caso se nota como el involucramiento permanente del 9 en defensa no es favorable, y eso también hace a que yo lo critiqué el último partido, le puse un 5, mil disculpas a los que se ofenden, esto es un juego, no es para tomárselo tan en serio, pero él tiene dos cuestiones que para mí está bueno exigirle, por una cuestión de que tiene una luz de ventaja muy grande respecto de sus dos competidores por el puesto, que son Simón Benítez Cruz y Tutín Moyano. Él está muy por encima de ellos dos a nivel deportivo, a nivel físico y en general, se nota mucho, y creo que es un tipo al que hay que exigirle ciertas cosas. La primera, a mí me gusta que defienda, pero no es una condición necesaria de un 9 que defienda. Ahora, tiene que defender lo básico, no se le tienen que escapar los tipos, no tiene que hacer, no puede no taclear el 9. Obvio. Ahora, una cosa es no tener que ser el primero en taclear y otra cosa es ser siempre el primero en taclear. Ahí coincido. Y la otra es cómo él termina muriendo muchas veces con pelota en mano. En este caso, en este partido sale bien, porque se le tira a Tupou a las rodillas sin brazos, pero él va a buscar una pelota en corto como si fuese una célula de ataque de forwards. Entonces, es un jugador Solo aparte. que ya desde la vincha, espiritualmente, tiene una intención de ataque que no es favorable, porque termina muriendo con pelota en mano. Distinto es que vos, al prosperar de juego, que te quieras meter, lo hizo Simón Benítez Cruz en su momento, lo hemos valorado muchas veces, pero él muchas veces muere con pelota en mano. Eso es lo que a mí no me gusta. El equipo juega mejor cuando él juega para el equipo y no juega para él terminar estrellándose contra la defensa. Quería hacer ese punto de aparte porque me parecía importante hablar sobre eso. Sumando eso, y después vuelvo a lo que iba a decir también, que tiene que ver un poco que ver. A ver, sí, coincido, es verdad. Es un jugador que está muy activo en defensa. Me encanta que, digamos, tenga esa predisposición para ir a atacar, para estar para buscar ese espacio. Me encanta que sea un 9 aguerrido, me gusta, que se comprometa en defensa. A ver, hablando y ahora técnicamente de la parte de esta situación del try de Nick White, creo que obviamente tiene que ver un poco con el sistema de juego. Tal vez no tiene que ver con Gonchi García como tal, sino con el sistema de juego que el 9 está defendiendo esa zona de transición. Creo que ahí hay un error concreto de los Pumas, donde ponen un wing en 9 defendiendo a un octavo en ese lugar donde es peligroso. Por otro lado, también puede ser una virtud de Australia haber explotado eso. Totalmente. Así como el análisis de Totalmente, los tries sí. de partiendo Sí, del pero scrum. también estamos hablando de una zona de casi extremo ataque de Australia, extrema defensa de Argentina.
creo que se podría haber considerado poner un jugador en esa zona de transición. Obviamente eso no define el partido, pero es un try fácil que le hacen a los Pumas y después se va a ver, creo yo, tries fáciles de Australia en el segundo tiempo, muy parecidos al estilo de ese try. Creo que lo que aprovecha Nick White es un gran espacio, pero porque lo genera Harry Wilson. Avanza, si no me equivoco, 5 o 6 metros tranquilo y después se golpea y agarra una inercia muy buena Australia y ahí logra encontrar ese espacio con la defensa argentina atrondrada, volviendo a un line y los forwards un poco ya retrocediendo y de espaldas. Creo que tiene que ver con ese ataque de esa zona de transición. Coincido con lo de Donchi García, en ese punto específico creo que tiene más que ver con, quedó defendiendo ahí por el sistema de juego. Y ahora vuelvo a lo que estábamos hablando, que tiene que ver con algo que decías vos, Marque, al principio, que es que Argentina en 10 minutos liquida el partido. En 10 minutos hace casi el 90% de los puntos que va a hacer en todo el partido, se consolida, le pone mucha presión al rival y realmente, o sea, le genera una situación donde sobre el final casi que le hacen un try más con ese scrum que, quiero decir, está bien cobrado. Lo que dice, lo que cobra el árbitro Paul Williams. Paul Williams, gracias. El árbitro Paul Williams, porque en este caso el hooker de los Pumas, Julián Montoya, retira su pie hacia atrás, es algo que no se puede, hay que dejar el pie de apoyo, el pie derecho, que es el mismo con el que se juquea, hay que dejarlo hasta el momento del ya, o del formar, o del formen. Entonces está bien cobrado. Pero hasta ese momento Argentina dominaba al rival y también generaba un atractivo muy grande en el público por la facilidad de los tries, sí, me parece. Segundo tiempo, el entretiempo ayuda mucho y seguramente hubo cierto reacomodo del lado de Australia. El banco de suplentes para mí entra muy bien y la verdad que Argentina, y creo que eso tiene que ver con por ahí la inexperiencia o esta novedad que está teniendo el equipo con parejas de medios que cambian mucho o que están haciendo sus primeras armas en el partido, no logra consolidar el encuentro, no lo logra hacer propio y permite que Australia lo ponga contra las cuerdas y se sienta cómodo en un partido que le era ajeno, no era el partido para Australia. Argentina lo estaba llevando bien, pero me parece que, y eso ahí valido lo que vos decís, Marqui, esa inercia, esas ganas permanentes de jugar, de buscar, de encarar, por ahí hay momentos donde hay que llevarla a otro plano, hay que hacer las cosas un poco más lentas, porque me parece que el ritmo de juego estaba muy frenético y eso le favorecía a Australia, que estaba desesperado. Lo noto muy puntual esto en dos acciones. La primera es una en el primer tiempo que Juan Cruz Malía juega un penal rápido, cosa que no se ve mucho en los Pumas realmente. Lo juega rápido, se la terminan pasando a Guido Petti, que hace Ocon, perdemos la pelota, o se pierde la pelota. Ah, ¿es esa que él la revolea así? No. Le hacen un pase en la zona, creo que Kremer le pasa a Petti y termina malavariando y se le cae para adelante. Okay. Y la siguiente es en el segundo tiempo, Malía recibe una patada, sí, juega rápido el line, Carreras empieza a meterse y hay una pantallita que también es penal en contra. Es verdad, sí. De Kremer y Matera. Me parece que fue de Petti también. No, es Kremer y Matera que chocan ahí. No, esa es la del primer tiempo. Al que iba a taclear a Carreras, que se metía en la defensa. Sí, que había ganado unos metros. Fue penal, fue penal en el extremo ataque. Pero hay otra también de Kremer y Matera que chocan en el medio. En el primer tiempo. Sí. No, segundo tiempo. Hay una en el primer también que cobra una pantalla, no sé si te acordás. No me acuerdo. No, en el segundo tiempo. Es en el segundo. Es todo del otro lado, digamos. Cierto, sí, es verdad. Sí, por eso me acuerdo. Y ahí creo que por eso se escapa. E incluso así, o sea, incluso bajo esas condiciones, Argentina tenía todo para ganarlo, aunque sea por la última, con ese último penal de Juan Cruz Malía. Digamos, era ganable el partido. Obviamente, ahí empiezan los errores en defensa, empiezan la falencia del árbitro, ¿por qué no? Ya vamos a hablar un poco del tema. Me parece que Paul Williams no hace un mal partido, en general, refería bien los 70 minutos. Esas chiquitas de las que muchas veces se habla, los pases forward, que muchas veces, creo que hay uno de Nick White en el primer tiempo y uno de McDermott muy, muy puntual, que tira para adelante, y el árbitro en general es permisivo con esa situación, pero lo deja como para los dos lados. Después, la situación que me parece cambia por completo la tónica del partido es el scrum, donde... Quiero decir algo sobre el Scrum, aprovechamos para hacer un breve análisis de los amigos de Push Better. El Scrum en general de los Pumas venía bien, hasta que en un momento del segundo tiempo el árbitro empieza a identificar que
alguien estaba entrando antes. Por eso empieza todo el tiempo a cobrar free kick, cobra uno para un lado, otro para el otro. Es inconsistente la tesis que tiene el árbitro para cobrar. O sea, no es que tiene una tesis permanente donde hay un equipo que se está balanzando por sobre el otro. La cámara no ayuda, quiero decir esto, la transmisión no colabora para nada en entender qué era lo que le estaba pasando al 3 de los Pumas. Ayúdenme porque se me fue el nombre. Sclavi o Coria Marchetti. No, Coria Marchetti. No colabora en ver el ángulo de Coria Marchetti, qué era lo que estaba pasando. Lo único que se ve es que antes del tomarse, el 3 de Australia está todo el tiempo asido, agarrándose de Boris Wenger. Eso no se puede hacer. O sea, y el árbitro estaba del otro lado viéndolo. Después hay una situación que honestamente vi el partido 2 veces, la primera más en caliente, la segunda un poco más tranquilo. Sigo sin entender lo que cobra, que es, primero cobra otra vez free kick y al toque hace free kick y penal. Bueno, en la misma situación. En esa jugada, y esto es lo que yo interpreté. A ver. Y después te quiero decir, para mí no es un buen partido del referee. Para mí lo que no es un partido en contra de la Argentina. Después lo podemos desglosar más todavía. Pero para mí no es buen partido de Paul Williams. Y estas cosas que le pasó, y esta específica que vos acabas de marcar, es un error muy, para mí grave en un referee de World Rugby que está dirigiendo el Rugby Championship. Él cobra free kick, pero en realidad lo que estaba cobrando él en su cabeza era penal. Por ende, él corrige eso. McDermott juega el penal, juega el free kick, que él intuía. Una vez que él juega el free kick, el árbitro, digamos, ya pone la mano para jugar el penal, como que arrepintiéndose de su error. Pero en un momento se le nota una duda. Y dice, ya jugaste, le dice a McDermott, ya jugaste, ya está. Pero McDermott un poco hace como un gesto diciendo, pero si me cobraste free kick, no es lo mismo que me cobres free kick que lo que me cobres penal. Es una lógica, puedes avanzar metros y tener un área a favor. Y después de 1 o 2 fases, vuelve al penal. Eso me parece muy raro. Honestamente no entendí lo que cobró. Y quedó evidenciado donde ahí se equivoca 2 veces, no solamente en el free kick de a penal, sino que en dejar seguir la jugada. Claro. Y no frenar. A la jugada siguiente, todo el mundo se queja de un pase forward de James O'Connor, que para mí, lo volví a ver, veo la línea, pues justo es muy gracioso. Hay como una línea en el pasto marcada por debe ser lo que corta el pasto, la cortadora, no sé. Y literalmente, si el pase hace una curva así, vuelve a caer en el mismo lugar y más atrás de donde la tiró. Entonces, sí, él juega con esos pases al límite. Sí. Y Australia se abusó un poco del pase al límite, pero en ese caso me parece que no. Hay otra situación que sí identifico es rara, es un penal a Chocobares, donde Australia jugaba con un receptor y un señuelo, Muchos eran tercera líneas que eran los señuelos. Entonces, la pelota iba al receptor y después se jugaba hacia atrás, una especie de espalda, donde nunca iba al señuelo. Chocobares y Cinti en el primer tiempo, las 2 veces lo leen bien, pero pasa que el receptor, el que recibe la pelota justamente, choca contra uno de los centros argentinos. En el primer tiempo le pasa a Cinti, donde el jugador choca y no cobra nada, el árbitro no lo identifica, pasa del otro lado porque Argentina también juega con los señuelos, receptor y señuelo 2, lo hace también en el segundo tiempo varias veces, y pasa que del otro lado también chocan, pero hay una que es Chocobares como que se lo lleva medio puesto, y ahí después del corte de agua vuelve con penal. Sí, no sé si es la misma y no sé si esto lo hablamos con Mark of the Record, que es la misma que James O'Connor patea y se le va por atrás del ingol, y obviamente era un scrum para Argentina casi que en extremo ataque, porque había pateado mucha distancia, y lo da vuelta por una pantalla a Chocobares. Justamente lo que le dice Chocobares es, el jugador me viene a buscar a mí. Es esa. Es esa misma. Es el tackle sin pelota. O sea, Argentina en ese caso tenía un scrum en casi extremo ataque, casi que dentro de 22 metros, y por eso vuelve un penal y le da a favor. Ahí sí hubo una injusticia, uno sintió, viéndolo, una injusticia grande. Por eso, y aparte el gesto técnico de Chocobares, de que le rebote, y él salga rápidamente a buscar al portador de pelota y lo llega a taclear, incluso. Entonces, se dan como situaciones medio raras, y después, la otra situación extravagante, podríamos decir, es la amarilla a Mateo Carreras, que el árbitro dice, yo te cobro 3 offsides. En el
segundo try de Australia hay una secuencia de 3 offside seguidos. El tercero es de Matera, muy burdo, se lo Sí. dice. Termina en try de Soali. Sí. Y después, a los minutos, pasa esta secuencia que también hacen offsides. Y el último es de Carrera, por Sí. eso le saca la amarilla. Yo ahí lo que noté es que además de que hubo 3 advertencias de offside seguidas, esas que vos decís, en esa misma jugada que él recibe la amarilla, Mateo Carreras hace offside 3 veces. O sea, las 3 veces que se pone en juego la pelota, él está con los pies adelante. Y eso le pasa más adelante, sobre el final del partido, a Coco Ruiz de nuevo, donde está siempre adelante, o sea, siempre como un piecito adelante, y siempre acciona sobre el rival. De hecho, o sea, él siempre hace doble tackle. Entonces, porque por ahí, si vos te quedás medio quietito, el tipo no te lo cobra, porque como que no estás participando, ¿viste? Pero en este caso, él en todas las situaciones, no solo está en offside, hay uno muy burdo que es en la 5, en el ingol, donde todos los pies de los argentinos deberían Sí. estar adentro del ingol, todos tienen al menos Sí. una falange por fuera. Bueno, a mí me pareció que en el primer tiempo me sorprendía que no se sancionaba el offside porque estaban en esto que decíamos de las ganas de salir arriba y de comerle metros y golpear contundentemente una y otra vez, que se dio todo el primer tiempo, sin sanciones. Me parecía que un poquito estaban, ¿viste? Cuando nosotros límite. nos quejamos de que ellos salían siempre en offside y no se cobraba nada. Medio que volvió para este lado y en el segundo tiempo cambió completamente. Se empezaron a cobrar todo el tiempo ese offside chiquito de salir arriba uno de más, de estar todo el tiempo ahí al límite y pasándolo. Hay altas chances, y esto no lo sé y no es información, que Australia haya detectado eso y haya hablado con el árbitro, diciéndole, mirá, Porque fíjate se esto". corrige en el segundo tiempo. Pues se corrige, Está pero claro. es muy evidente, y te diría que el 70-80% de los penales son por offside. De hecho, la última jugada del partido, donde después termina en try de Angus Bell, el árbitro le advierte por tercera o cuarta vez a Juan Cruz Malía, se muestra el capitán, que por favor dejen de hacer penales por offside. Y Malía grita, un paso atrás y no pesquemos. Es lo único que grita. Sí, y sí, se va. sí. O Sin sea, penales, dice también. Sin penales, un paso atrás y no pesquemos. Como diciendo, o sea, había una intención, obviamente, de frenar con los penales, pero digamos, el equipo argentino estaba saliendo offside. En el primer tiempo, tal vez lo que se puede llegar a detectar de la gente es un poco por qué me estás cobrando, obviamente, el penal en el segundo tiempo, no en el primero, pero yo creo que hay errores de Paul Williams, pero también un poco puso un poco la balanza, ¿no? Porque no se había cobrado en el primer tiempo, y creo que hubo muchos penales y no se cobraron en el primer tiempo. Puede ser que vos notás esa suspicacia. Después, lo otro es la recepción de salida que lo levanta Ignacio Ruiz a Juan Martín González. A Juan Martín González, dado vuelta, se le cae la pelota sobre el hombro de Coco Ruiz. A Coco Ruiz se le va para adelante, pero la ataja Juan Martín González. Y el árbitro cobra scrum en favor de Australia. Esa es rarísima también. Esa yo no sabría Te digo, qué para mí- cobrar, porque no sé en ese caso, porque el tipo está bajando del aire, pero no sé en ese caso si hasta no podría haberte cobrado un penal por estar adelante, por agarrarla adelante, porque a Coco Ruiz la pelota le cae a Juan Martín González, él está así, cae a Juan Martín González, toca a Coco Ruiz, va hacia adelante y la agarra a Juan Martín González. Y el árbitro da scrum. Esa es rarísima también. Tampoco hubo una Pero, toma clara de esa. No, total. Pero lo concreto es, en varias situaciones, sobre todo en el primer tiempo, que a los Pumas le hacen esa salida, siempre hay yerros. O sea, le cuesta mucho las primeras 2 pelotas de partido, Sí. altas ahí, que ya le pasó con Nueva Zelanda también, le cuesta mucho la recepción y pierde la pelota. O sea, que más allá de que el árbitro se equivocó y cobró algo raro, que nadie entiende bien qué cobró, la realidad es que fue explotar algo que a Argentina le venía saliendo mal todo el partido y que es un problema que tiene que resolver además de otros tantos. Pero digo, esa recepción de salida o con Kremer, o con Molina, o con Juan Martín González, siempre le cuesta a la Argentina. Se cae la pelota, se pierde la pelota. Entonces, la verdad que viveza total de Australia de encontrar esa oportunidad. Después,
el árbitro es otro más. Sí. Para mí, lo malo de la situación del árbitro no es tanto que se haya equivocado en sí, sino que es verdad que el rendimiento y la manera de llevarlo en un partido que se torna muy desprolijo, entre también la efusividad de los dos equipos, por ahí la no claridad o la no buena manera de conducir ese encuentro, me parece que eso termina opacando un poco el juego y lo pone a Paul Williams en un lugar donde es más fácil señalar al árbitro que cualquier otra de las cosas que venían saliendo mal, en general, en el juego en general, me refiero. Y hay algo que particularmente me molesta de esta situación, que es que muchas veces cuando el argentino que opina de rugby en general se pone crítico con el arbitraje, con World Rugby, todos los que no pueden escuchar. Ahora, con los jugadores la crítica no. O sea, no vamos a criticar el accionar o las falencias, en el buen sentido de la crítica, ¿no? No estamos diciendo hay que colgarlos en Plaza de Mayo, estamos diciendo apuntar a, che, bueno, pero pará, ok, el árbitro se equivoca. Pero, ¿entendés? O sea, no es que somos más picantes o somos más incisivos o somos más críticos por criticar a World Rugby que no escucha, porque nosotros podemos hablar acá en cualquier programa, ¿eh? Podemos hablar, los derechos los van a seguir teniendo, o sea, eso no pasa nada, ¿eh? O sea, que en una transmisión nos pongamos a criticar a World Rugby y al referato es no trabajar sobre la realidad. Eso es una crítica que podemos hacer desde el sillón de la casa que no va a cambiar nada. Así lo escriba Marcos Galperín en Twitter. Parece que la realidad es que los Pumas tienen una oportunidad gigante, ¿entendés? Y que falta esto, es inconsistente de un partido al otro y es inconsistente dentro de un partido. Me parece que eso es mucho más contundente que cualquier error arbitral. Pero ¿qué pasa? Es la fácil, o sea, la fácil es, y el árbitro, y que nos cagaron, y con esto no quiero ponerme en meritocrático, de decir, no, pero bueno, pero primero fijémonos nuestros errores, no me interesa eso, no pasa por ahí, pero creo que muchas veces es la posición cómoda, y el argentino crítico, y de repente lo que importa en la crítica es hablar de los árbitros. De los árbitros hablamos todos los programas, siempre hablamos de los árbitros. Y hemos dicho varias veces, y lo referieron como un amistoso de playa, lo hemos dicho. El tema no es tan importante eso, porque a la larga es un partido de 80 minutos que juegan 30 tipos. O sea, si no hablamos de eso, estamos en cualquiera. Y Argentina no pierde por Paul Williams, pierde por otra cosa, que es lo que estamos hablando. Sí. El árbitro no ayuda. No, creo que tuvo, a ver, es lo que yo te dije, yo creo que Paul Williams tuvo un muy mal partido. Digamos, se equivocó en un montón de acciones para Argentina, se equivocó en acciones para Australia, tal vez si lo ponemos en la balanza, sí, a ver, hay una posibilidad de que Argentina haya tenido fallos en contra de Argentina más injustos de lo que tuvo con Australia, y la verdad es que puede ser, pero te puedo poner el no-con de James O'Connor, te puedo poner el HIA con Molina, que es raro. Eso también fue raro. Eso fue muy raro también. Te puedo poner las situaciones de offside. Digamos, yo rescato también un poco los 2 tackles sin brazos de Tupou, que le advierte, pero nunca hace nada concreto y sí le pone amarilla a Mateo Carrasco por una amarilla. O sea, sí, es verdad, tuvo muy mal partido Paul Williams, yo no lo dudo y esa es mi opinión personal. Ahora, creo que también, y un poco, Australia se sintió más cómodo en esta situación. Y es obvio. ¿Y sabes por qué es obvio? Porque tenés que ver nada más y nada menos que el primer partido del Super Rugby de Australia-Sudáfrica. Australia hace lo mismo. Australia deja que Sudáfrica se venga por casualidad o no por casualidad, o porque Sudáfrica fue superior, y después se agranda con los penales. Se agranda muy fuerte con los penales. Entonces también un poco, Australia, a ver, es verdad, no hizo gran mérito para ganar el partido, pero se agrandó en esas situaciones y pasó en el partido pasado contra Sudáfrica. O sea, es la misma situación. Entonces, ante un rival como Australia, que se te agranda ante esas situaciones, ahí tenés que ajustar un poco por ese lado. Dormir el partido, ir a jugar allá, bajar un poco los decibeles. Yo creo que ahí también, digamos, los fallos arbitrales pueden haber condicionado en términos mentales a los Pumas. Seguro. Digamos, frustrar. Somos argentinos, tenemos bastantes sentimientos y somos eufóricos, más en este partido, que hacía calor, que había un montón de factores, pero obviamente Australia se agrandó. Australia se agrandó en esa circunstancia donde Argentina un poco se desesperó. Eso es lo que yo creo. Paul Williams, de vuelta. Yo creo que tuvo un mal partido Paul Williams, pero no creo que haya sido el resultado por culpa de Paul Williams. Digamos, no. O sea, tuvimos Australia jugó un partido en el primer tiempo, un muy buen partido en el segundo tiempo, un mal partido en el primer tiempo. Argentina jugó un muy buen primer tiempo y un muy mal segundo tiempo.
estamos empatados. Tendríamos que haber salido empatados en ese caso. Y no lo hicimos, perdimos. Bueno, casi. Bueno, casi. Pero digo, por esas chiquitas te lo terminaron dando Australia. Listo. O sea, creo que echarle la culpa al árbitro, digamos, es una opción, podés hacerlo, buenísimo, genial. No va a resolver absolutamente nada. Eso es lo que quiero decir. Seguro. Y internamente a los jugadores deben pensar lo mismo. 100%. Yo creo que ese lado es 100% así. Los jugadores no creo que estén pensando en lo que hizo Paul Williams, que le ayudó a Australia a ganar. Para mí, de vuelta, es un poco perder el tiempo, centrarse tanto en el arbitraje y en cómo nos caga y en World Rugby y no sé qué, y no leer este partido, analizarlo, ver qué pasó, en qué momento se empieza a delegar el protagonismo de los Pumas, que lo tenían en mano. Estaba clarísimo, estaba el resultado al favor, estaba todo anímicamente dado para que los Pumas sigan dominando en esa presión, pero con otro contexto en el segundo tiempo, con un resultado a favor, con tal vez mayor tiempo para estirar el partido. No se optó por jugar así, sino seguir dándole, picando la piedra, como dice un grupito. Más allá del resultado adverso, y que creo que va a ser revertido la semana que viene en Sydney, si tenemos que elegir, presentado por los amigos de Ford, al Puma de fuerza, el Puma con más Pumas de fuerza que tuvo este partido, ¿a quién eligen? Y para mí estaba muy claro, me parece que la tónica del partido y lo que marcó el equipo en este encuentro ante Australia fue la vehemencia, la defensa y la intensidad. Y esas tres palabras describen perfectamente a Marcos Kremer. Me parece que fue el abanderado de esa. Ni hablar de los números, tuvo 31 tackles, que me parece una locura. Y no solo tuvo 31 tackles, sino que tuvo no sé cuántas pelotas yendo en ataque, tirando tipos con pelota, sin pelota, No, y los racks. parándose rápido, pasando racks con vehemencia. Me parece que una locura lo de Kremer. ¿Aus? Coincido. Quería hacerle una mención especial a Santiago Carreras, que tiene un muy buen partido, creo que también, de vuelta como apertura. Pero creo que el jugador garra Pumas Marcos Kremer. O sea, en todos los contactos los ganó. En defensa, en ataque, vehemencia, no paró, se levantó, jugó todo el partido. Marcos Kremer, punto. Coincido, pero para nombrar a alguien más que estuvo ahí también, Mateo Carreras. Otra vez sopa. Sí. La verdad que es un tipo que, hablando de contactos, con pelota en mano, es muy desequilibrante, pero desde lo físico. Porque viste que Delgui es desequilibrante, Sí. pero desde el amague. No en el contacto. Y él supera tackles con muchísima facilidad. O sea, realmente le sienta muy bien. Ahora gana pelotas de aire, como diciendo, bueno, muchachos, viste que me estaban criticando. Nosotros, vaya que lo hemos hecho, ¿eh? Pero digo, ustedes, sí, también. Nosotros también dijimos que no tenías buen juego. Nada, demostrado que es uno de esos que cerraron un gran partido de los Pumas, que no se cierra, justamente, que le falta del broche Sí. de oro. Te suma Sí. Santiago Chocobares, que también me parece. Y otro que también. No. En la tónica de Kremer así en defensa, una fija. La verdad que está en Y en todos ataque lados, también. en ataque No, también, no, es- tomando decisiones, no solo siendo ese jugador de golpe, sino también de tomar decisiones y jugar esas espaldas todo el tiempo. Es que Argentina tiene 5 jugadores que son de élite. No, o sea, no. realmente. Vamos